Baena. Señores, ha acabado el mercado de fichajes, esta ventana que nos había abierto la FIFA para fichar antes del Mundial de Clubes, y resulta que, bueno, no ha venido nadie. Bueno, hemos fichado a nuestro colega Fe, ¿vale? Pero no ha venido nadie. Nadie ha llegado al Atlético de Madrid para disputar el Mundial y darle ese paso adelante a la plantilla que deberíamos haberle dado seguramente para disfrutar el Mundial. Voy a ir poniendo esto por aquí, pero aún así han seguido pasando cosas con Baena, por ejemplo, que ayer José Ignacio Fernández subía un vídeo que yo lo dividí en 3 partes porque habla bien además y con información de 3 protagonistas del mercado del Atlético de Madrid, y en este caso habla de Baena. ¿Por qué no viene Baena en este mercado? ¿Por qué no ha llegado al Atlético de Madrid? Esto lo dice José Ignacio Fernández. Vamos a empezar con el tema de Alex Baena, el más ilusionante y el que en principio está más cerca de poder fichar por el Atlético de Madrid, pero no lo suficiente para llegar al Mundial, ya que el Atleti viaja este martes a las 11 de la mañana rumbo a Estados Unidos, y o cambia la cosa radicalmente o Baena no se va a subir a ese avión. El problema es que la FIFA abrió un periodo extraordinario del 1 al 10 de junio para que pudieran hacer fichajes los equipos que iban a jugar el Mundial de Clubs, pero el día 10 ya está aquí y el Atlético de Madrid no ha cerrado a Baena. ¿Significa esto que no va a jugar el futbolista andaluz el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid? Pues no lo significa de forma definitiva, porque hay un nuevo periodo de fichajes, una nueva ventana que sería del 27 de junio al 3 de julio. En ese caso, cada club puede hacer 2... Claro, es que a mí me hace mucha gracia lo del tema de esa ventana, porque dices, tío, ¿para qué le vas a hacer ir al chaval o a cualquiera durante 3 días ahí a Estados Unidos para nada? O sea, quiero decir, fíchalo, pero ya que se quede en su casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Fíchalo, pero dile, compi, quédate en tu casa, te incorporas a la pretemporada y ya nos veremos en la pretemporada. No sé por qué esto se suena. Bueno, digo, te incorporas a la pretemporada y ya nos veremos en lo que viene. No tiene mucho sentido que el Atlético de Madrid, vaya a fichar a Baena, hacerle ir a Los Ángeles para jugar 2 ratos o ni siquiera jugar. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Porque es raro, ¿eh? Y si lo que ha pasado es que el Cholo le ha dicho al club que para este campeonato no iba a utilizar fichajes porque lo que ha conseguido la clasificación son los que merecen jugarlo, pues no lo sé, Fuenlatorres. ¿Me puede cuadrar? Puede, pero no lo creo, lo dudo. Este tío es un competidor nato, quiere tener siempre a los mejores para el equipo, yo creo. Vamos, no sé. ¿Le compráis la teoría a Fuenlatorres? Las inscripciones, pero con cargo a fútbol. Bueno, Juanma, pero a esos equipos más chicos se les puede ayudar si dan esas instancias. No, que sí. Yo hablo única y exclusivamente del Atlético de Madrid. ¿Vale? Yo hablo única y exclusivamente desde la perspectiva del Atlético de Madrid, desde lo que me parece a mí, lo que me da que pensar y tal con respecto al Atleti. Que luego hay clubes que sí que les va a venir bien o que hay clubes que tienen que hacerlo por el tema de los contratos, perfecto, pero es que el Atleti no le va a suponer, creo, nada, porque es que no va a jugar prácticamente nada. O sea, conociendo a Simeone, creo yo. Futbolistas que terminen contrato el 30 de junio. El Atlético de Madrid tiene, como sabéis, varios casos que terminan el 30 de junio y quizá ahí se podría hacer algún tipo de cambalache, porque además los octavos de final comienzan el 28 de junio. Y me cuadraría mucho con que Gilmarín... Me cuadraría mucho, a mí no me cuadra nada. El Atleti viera que se mete en esos cruces, pues diera ese paso para llegar al acuerdo y cerrarlo en esa segunda ventana e incorporar a Baena. En cualquier caso, como os decía al inicio, la diferencia ahora mismo es de unos 5 millones. 5 míseros millones. Si te estás poniendo a hacer operaciones de gran calibre, de mucha pasta, ¿cómo van a filtrar o cómo va a enterarse todo el mundo que lo único que te falta son 5 míseros millones? ¿Qué manera de racanear es la que tiene Gilmarín, señores? Yo, sinceramente, sin defender a Gilmarín ni a la directiva, ni a Bucero, me da la sensación de que hay algo más.
de que es algo más, de que es algún fleco de estos de objetivos, de no sé qué, formas de pago, tal. No creo que Alex Baena no haya venido por 5 millones. Yo no me lo creo. ¿Vale? Yo no me lo creo. O sea, quiero decir, respeto mucho la información de José Ignacio, de verdad, le respeto. Pero es que, sin tener información, mi opinión es que creo que hay algo más allá. Creo que hay algo más allá. Tema de fórmulas de pago, seguro, que es en lo que el Atleti siempre falla, ¿no? ¿Qué más por los plazos? Claro, las fórmulas de pago, ¿no? Es lo que hay, pero bueno, está bien, es mejor quedar como que estás a 5 millones de euros de diferencia que decir que quieres pagar 1 euro cada año, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, es lo que toca, es lo que hay. Vale, luego te contesto, que últimamente tengo el móvil loco y no lo uso mucho. Luego te contesto, no te preocupes. De euros. 45 millones es lo que está ofreciendo el Atlético de Madrid y 50 son los que pide el Villarreal. Recuerdo que la cláusula que tiene Alex Baena es de 60 millones y llevan además varios días con tira hacia floja en torno a estas cantidades y también pues en los plazos, cuánto pagaría el Atlético de Madrid como primer plazo. ¿Ves? Ahí está. Los plazos de ¿De pago. qué cantidades estaríamos hablando en el resto de plazos para acometer el montante total de la operación? Y por otro lado también está el fichaje de Rodrigo Riquelme por el Villarreal. El Villarreal, que sí que quiere al canterano del conjunto colchonero, se le ha tasado en unos 15 millones de euros y aunque estemos hablando de operaciones independientes, pero me parece que si el Villarreal paga 15 millones por un... Eso sale muy bien, ¿eh? Señores, sale muy bien, para mí. Si paga 15 millones por Riquelme, que van íntegros al Atlético de Madrid por ser canterano, sale muy bien, tío. Riquelme que apenas ha jugado y el Atleti paga 50 por Baena, terminar desembolsando 35 millones limpios por el internacional andaluz, me parece que es una muy buena operación para un jugador muy necesario para el Atlético de Madrid, que esta temporada le ha aportado al Villarreal ni más ni menos que 7 goles y 10 asistencias solo en Liga. De lo contrario, como os decía en el último vídeo, si el Atlético de Madrid se planta en el Mundialito sin ningún refuerzo, como parece ahora mismo que va a ocurrir, pues me parece que el futuro va a ser gris y veo incluso que pueden tener dificultades para pasar esa primera fase. Muy realista, José Ignacio. Que están encuadrados con el Paris Saint-Germain, con el Botafogo y con el Seattle. Y estamos hablando de que pasar a octavos son 7 millones de euros más otros 6 millones más repartidos en las 3 posibles victorias. Yo lo que tengo claro es que le van a apretar las tuercas segurísimo a los jugadores desde arriba, ¿eh? Le van a apretar las tuercas segurísimo porque así es la única manera de que tienen de asegurarse más pasta. No sé para qué, si van a seguir racaneando como estamos viendo en este caso. Claro, esta mañana, este vídeo de ayer, esta mañana ya el mundo deportivo aseguraba que el Atleti había asumido que Baena no va a llegar a jugar el Mundial. O sea, eso ya esta mañana, a las 7:15 de la mañana. Por cierto, a las 8 me he levantado yo, para ver si había algo de novedad y tal. He visto esto, he dado una vueltecita por casa, he recogido y he dado media vuelta otra vez, ¿sabes? Tampoco os creáis que he madrugado mucho, ¿no? Pero dicen, según apuntan fuentes de Mundo Deportivo del Metropolitano, dan por hecho que Alex Baena no llegará para el Mundial. Se curan las espaldas de, salvo giro inesperado, giro enorme de la situación, en el Atlético entienden que no dará tiempo a cerrar la operación, que es complicada ya de por sí, como para ponerse adicionalmente la presión de una cuenta atrás. No, pero si a mí me habían dicho que Baena se iba a hacer hoy. A mí me habían dicho que Baena estaba firmando los contratos anoche y que hoy se iba a hacer. Y que hoy se iba a subir al avión. No sé. Es lo que me habían dicho a mí, ¿no? Lo que había leído yo en Twitter, ¿no? Cositas, ¿eh? Y si Baena se calienta y pilla una oferta mejor, ya te digo yo que no. Oferta mejor no tiene. ¿De más pasta? Sí, seguramente. A lo mejor la de Aston Villa, la
la de Arabia a lo mejor, pero no quiere irse aquí. Pero oye, que yo sigo insistiendo, a mí me habían dicho que ayer se estaban firmando los contratos. ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde estás que no te veo? Qué temazo, qué temazo, señores. Bueno, nuestros compañeros de Cadena Ser Castellón, por favor, si alguien me quiere regalar la camiseta del Castellón, os lo prometo que me la pongo todos los días. Simplemente me voy a hacer del Castellón por el repelús que le estoy cogiendo a esta gente, ¿no? Como lo del Diario Vasco y tal. Esto es lo que decían hoy sobre Baena. Parte de razón llevan, Porque hoy acaba el primer plazo de inscripción de jugadores para el Mundialito de Clubes y el Atlético de Madrid no ha llegado a un acuerdo por Alex Baena. No se puede decir que no lo hayan intentado y que esos intentos, bueno, pues a esos intentos se les ha dado bombo y platillo desde la capital de España, pero a la hora de la verdad han venido con billetes del Monopoly o al menos con pocos billetes. El Villarreal desde el primer día lo ha dejado muy claro y nosotros lo hemos contado por activa y por pasiva en las últimas no sé cuántas jornadas de liga en las que me preguntaban una y otra vez en Carrusel. Baena vale mínimo 55 millones de euros y el Atlético a día de hoy, 10 de junio, no se ha acercado a esa cantidad. Es verdad que todavía le quedan unas horas para poder hacer una oferta acorde a lo que vale el futbolista, pero vaya, tiene toda la pinta de que van tarde en el Atlético de Madrid y por tanto Baena no se va a subir al avión, al menos ahora, para viajar a Estados Unidos. Si se cierra el plazo y no hay acuerdo, esta noche, pues habrá que mirar al 3 de julio, que es cuando los clubes del Mundial pueden volver a inscribir jugadores para las rondas ya de eliminatorias. Pero, insisto, de momento el Villarreal sigue firme y no baja de los 55 millones de euros. Veremos qué pasa en próximas horas, si el Atlético de Madrid mueve ficha o no, aunque a mí me cuesta creer que lo que no han hecho en los últimos 10-15 días lo vayan a hacer ahora de sopetón. Ya hasta esta gente de Radio Castellón conocen cómo funciona el Atlético de Madrid, ¿no? Es sorprendente, ¿no? La manera en la que tienen calados a los directivos del Atlético de Madrid, vayas a la prensa regional que vayas del equipo X que esté negociando por cualquier futbolista, es tremendo. Y bueno, para ir acabando este tema de Baena y yo creo dejarlo en stand-by, ese es el resumen que hacía Rubén Uría, hablando un poquito también de cómo nos podemos sentir, ¿no? Los aficionados en este momento con el tema de Baena. Alex Baena no va a ir al Mundial. No, a ver, Ibra, dice, es que a mí me jodería que por 5 millones te genio el Mundial. Lo de los 5 millones como peli está bien, está todo guay, ¿sabes? Interesante, tal. A mí me cuadra más que el Atlético de Madrid quiera pagar lo que tenga que pagar en unos plazos demasiado grandes, ¿sabes? Y que a lo mejor el primer plazo que quiera pagar el Villarreal pueda querer, ponte 15 millones y el Atlético de Madrid quiera pagar solo 5. Por poner ejemplos, los plazos de pago muy importantes en esto. Y el Atlético de Madrid es perfecto y es increíblemente bueno en cagarla con ese tema de los plazos, del tema de plazos. ¿Que tú filtras que la diferencia son 5 millones? Pues bueno, no sé con qué quedas peor. No sé con qué quedas peor, si con decir que los plazos los quiere... O sea, que el acuerdo no se da por los plazos, la forma de pago, o porque el acuerdo no se ha cerrado por 5 millones. No sé con qué quedas peor, ya decidid vosotros. Al de clubes. La ventana de mercado se cierra esta noche, a partir de las 8, todavía hay margen, hay 3 horas, pero todo hace pensar que Baena no va a llegar a tiempo y que no va a disputar el Mundial con el Atlético de Madrid. Yo tengo claro que va a ser jugador del Atlético de Madrid, que Alex Baena va a ser jugador del Atleti y que va a firmar un contrato por 5 temporadas hasta el año 2030. Eso os lo conté aquí. Lo que pasa es que lo que dice mucha gente es que todavía no hay acuerdo cerrado entre los clubes. Yo os conté... A mí me parecía muy raro que llegaban al Mundial, era demasiado bueno para ser verdad. Bueno, a ver, ahora ya una vez que ha pasado todo, dices, sé que tiene sentido, no sé qué. Bueno, yo en ningún momento me he querido ilusionar porque llegue. En ningún momento me he dejado guiar por informaciones tal. Sinceramente, en este caso, todos sabíamos que Baena
va a jugar en el Atlético de Madrid, lo que no sabríamos es cuándo. Y te han intentado engañar por activa y por pasiva, y hasta a día de hoy leo títulos de cosas y leo artículos y leo tweets y leo gilipolleces, con perdón, de que mañana, o de que pasado, o de que... Ya, ¿qué prisa tienes? Ya, ¿qué prisa tienes? Que estaba cerca de hacerse por 45 millones de euros. Y el pasado jueves estaba Yo lo de 45 no lo veo. Es que me parece muy poco, tío. Me parece muy poco. cerca, como os dije, pero no cerrado. Bueno, pues sigue sin cerrarse. Yo ignoro qué ha podido pasar, ignoro qué ha podido fallar. Hay gente que me ha dicho esta mañana que había un problema con la fórmula de pagos y que el Atleti no llegaba a algo concreto, que Tiene más sentido lo de los pagos que otra cosa. estaba pidiendo el Villarreal. También había gente que esta mañana me contaba que el Atlético de Madrid todavía estaba consultando con fuentes de la Liga si podían hacer una o varias operaciones. La verdad, sinceramente, yo creo que en este caso da igual. El caso es que Baena, lo importante es que Baena, que quería jugar el Mundial de Clubes, Quería, a las pero no va a poder ser. órdenes del Cholo Simeone, no lo va a jugar. Claro. No lo va a jugar. Lógico. Baena se despidió de la afición del Villarreal el pasado 25 de mayo. Y desde entonces hasta ahora han pasado muchos días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En todo ese tiempo... Urias repetía por activa y por pasiva que van a llegar al Mundial. Mentira. No, y no tengo por qué defenderle, eso es mentira, Ibra. Sácame un clip en el que Urias ha confirmado que sí o sí llega al Mundial. ¿Sabes lo que ha dicho Urias? Que Baena está como loco por jugar el Mundial y que Baena quería jugar el Mundial. En ningún momento creo que haya dicho, sácamelo. Si me lo sacas, yo pido perdón y lo decimos. Pero creo que eso no es verdad, lo que estás diciendo, Ibraca. Lo siento mucho, sabes que me caes bien, pero eso de decir cosas que no son sin aportar pruebas y sin tal, aquí no. Eso vais donde queráis y lo decís donde os dejen hacer esas cosas, pero aquí no. Tráeme un clip, 2, 3 y lo ponemos. Si es real, pues se dice, y si no, no. Pero creo que no es real y tampoco es justo decirlo, ¿eh? tiempo el Atlético de Madrid ha sido incapaz de cerrar la negociación. A mí me parece un palo para la afición. No es que Baena sea Maradona, no es que Baena sea Messi. No iba a dar, a ver, yo lo que siempre he dicho, solo Baena no te va a cambiar el equipo por completo. Lo que habría tenido que hacer el Atlético de Madrid, a ver, también te digo, si no ha hecho ni un fichaje como para hacer más, es hacerlo en posiciones clave. Pues mira, fichas a Baena, y si no fichas a yo que sé, a Cardoso, y si no fichas a tal, un par de jugadores, 3, ostras, ahí te cambia el equipo. Pero llevar solo a Baena era ilusión más que otra cosa, era apuntillar un sitio en el que, pues oye, no estaban al nivel esos futbolistas, pero tampoco te iba... Confirmar no he dicho, tío, me refería más bien a que las tertulias con sus colaboradores, muchos de ellos decían que no llegaba al Mundial, y él decía que creía que sí. Claro, pero que creía que sí. Pero claro, es que tú dices, repetía por activa y por pasiva, tal. El día que entré contigo me dijiste en el mundo del show de periodistas te olía Trujillo. Bueno, da para un libro, ¿eh? Da para un libro. El día que yo me vaya de aquí, da para un libro. Espero que se hacen en muchos años. Pero una cosa es que tú lo repitas y digas, yo creo que sí, porque sepa, está presionando, está hablando de tal con el club, están presionando, creo que sí. Y otra cosa es que tú digas, Baena va a llegar 100% al Mundial. Yo también creo que Baena va a fichar por el Atlético de Madrid. Yo también creo que, yo qué sé, Cardoso va a jugar en el Atlético de Madrid. Y te lo puedo decir todos los días, sin tener ningún tipo de información, es pura opinión, ¿no? Creo yo, ¿eh? No es que Baena sea... Y no es que... Sí, no. Claro, y dices, no te cambia el equipo, pero te mejora la banda izquierda, por supuesto. Eso digo, que te mejora una Baena carencia no se puede que teníamos. a ganar. Pero lo que se demuestra una vez más es que los tiempos de los aficionados, los tiempos de los hinchas,
no tienen nada que ver con los tiempos del club. Y a mí eso me preocupa. Ojo con esto, dicen, Baena es el mejor asistente de las 5 grandes ligas de las 2 últimas temporadas, tiene un guante, sí cambia y mucho Baena en el 11. Un tipo no te cambia todo. O sea, quiero decir, en mi opinión, si Baena hubiera venido, seguramente hubiera tenido un poco más de ilusión, pero seguiría pensando que el Atleti va a hacer el mismo papel. Es decir, que va a ir partido a partido, que la obligación mínima es pasar la fase de grupos que se ponen ellos. No creo que iba a cambiar. No creo que fuera a cambiar. No creo que fuera a cambiar. La gente no lo entiende. Y con motivo. ¿Por qué? Pues porque se entiende que el Atleti tenga sus tiempos, se entiende que el club tenga sus tiempos, pero es difícil, muy difícil comprender Pero que no es se cierre una operación los tiempos del Atleti son más lentos que los de los demás y no se entiende. por el objetivo número 1 del mercado, Claro. en todas las condiciones tan favorables que tiene el Atlético de Madrid. Gracias, Patrick. Récord de Crack. socios abonados. El pasado verano, ampliación de capital por 70 millones de euros. De esa ampliación todavía se pueden utilizar 30 kilos para fichar este verano. Es difícil de entender que no venga Baena cuando además se consiguen múltiples conciertos. Solo los de Bad Bunny te van a dar 12, 15 millones de euros para el club. Además se consiguen, solo por méritos deportivos, más de 85 millones de euros de la pasada Champions. Se recaudan 22 millones por Vermiren, pasado enero. Te caen otros 5 kilos del 5% del pase de Samu Omorodion. Y qué decir de los nuevos patrocinios millonarios: Red Bull, Google, Riader, Nike. Tío, en serio, de verdad, cada vez que recuerda lo de los patrocinadores, sigo pensando, señores, qué pobrecito es Óscar Mayo, que es el que mejor y más eficaz hace su trabajo y parece que está rodeado de inútiles. Es que me pone de los nervios, de verdad. Me gustaría darle un abrazo a Óscar Mayo y decirle, tío, eres el mejor porque eres un crack, has hecho la releche, todo, pero estás rodeado de inútiles, tío. Te lo digo de verdad, me encantaría decírselo a Óscar Mayo. A ver, no se lo diría con estas palabras, pero le daría la enhorabuena y le diría, de verdad, gracias. Gracias, pero tu trabajo se va a ver manchado por esta gente. Visit Ruanda. Todo eso, todo ese contexto que aumenta el fair play del equipo para poder fichar mejores jugadores, todo eso son suficientes motivos como para que la gente no entienda, y con motivo y con razón. Mira qué buena, dice Luis Pi. Óscar hace bien su trabajo, llenar los bolsillos de Gil y Cerezo. Pues escucha, mejoró va a decirlo, pero en parte es que parece que tiene razón. No se cierra el fichaje de Baena cuando ha habido días más que suficientes para hacerlo. Y yo, por supuesto, no entiendo nada. Yo estoy como la gente. Sobre todo no entiendo nada porque yo sí que he informado de los tiempos de la negociación y porque cuando yo tengo información suelo ser cuidadoso. De hecho, quise ser tan cuidadoso. Que dice, entonces, ¿quiénes son los que fallan de la gestión deportiva del Atleti? Pues quien no pone la pasta que hay que poner, teniéndola por los futbolistas. Ya está. O el que va a racanear todo lo que puede. Con cualquier fichaje, cueste 60, cueste 40, cueste 10 y cueste 15. Pensando. Quise ser tan escrupuloso que, conociéndome a mis clásicos, Mi clásico. dije, está cerca. Pero dije, no está cerrado. No está hecho. Porque me imaginaba que algo así podía pasar. Yo insisto, aquí yo debo de estar con la gente. Nadie entiende por qué no se ha cerrado la negociación. Porque si se está durante todo el año diciendo que el Mundial de Clubes es muy importante, si durante todo el año se está diciendo que el Mundial de Clubes te vas a jugar el prestigio Y dineros. y el dinero, si durante todo el año el Cholo Simeone, rueda tras rueda de prensa, está diciendo lo importante que es esta competición, lo que no se entiende es que el club no alimente la ambición del socio
y del aficionado. Y tampoco se entiende que no le dé mejores armas al Cholo Simeone. Todavía duele más, o a los aficionados les duele más, si se sube la cuota de socios y se sube la de los abonos. Porque ahora, insisto, de cara al Mundial de Clubes, que es una gran cita que se juega cada 4 años, el Atleti se juega el prestigio y también mucho dinero. Prestigio y mucho dinero. Al final el resumen de todo es eso para mí.